haber recibido presuntos sobornos de los cachiros. Mire, yo ya fui a Estados Unidos y ya vine, va. Yo ya pasé por todo ese proceso de todo lo que me imputaron. El juez decidió que era cierto y que no era cierto. Y allá es diferente que aquí, porque allá le tienen que probar los delitos y uno es inocente hasta que le prueben lo contrario. Aquí se supone que es igual, pero aquí no es así, ¿verdad? Porque a mí cuando me acusaron aquí, me vinieron a quitar la casa y le quitaron la casa a mi papá y a mi mamá y cerraron los negocios de mi papá y nunca lo condenaron de nada. Mi papá murió siendo inocente, ¿verdad? En mi caso, pues yo también resulté inocente de la gran mayoría de los cargos y yo nunca he negado que cometí un error comprándoles las vacas a los cachiros y pagué por ello y pagué muy caro. Pero esta página que usted menciona, Pro Honduras Network, primero que es dirigida por personas que no son ni siquiera periodistas, son usurpadores de la función de periodista. Y a diferencia de los medios serios como este donde estamos hablando hoy, ese es un medio que irresponsablemente dice lo que ellos quieran y sobre todo ellos son sumamente parcializados. O sea, ellos únicamente leen los documentos de los fiscales. Pareciera como que fueran empleados de la DEA más bien o de los fiscales y no periodistas independientes como se hacen llamar ellos. Entonces, un periodista serio lo primero que hace es darle balance a la nota. Y es lo primero que les enseñan en la escuela, en la universidad, a los periodistas, ¿verdad? Porque yo trabajé con algunos medios de mi familia, yo trabajé en Diario Tiempo desde el 87 hasta el 92. Trabajé en Canal 11 del 92 hasta el 96, creo, 97. Y siempre los periodistas me decían que lo que más importante que les enseñan es a siempre darle balance a la nota. Pero esta gente, ellos leen ahí las acusaciones que hacen los fiscales. Y el otro día dicen, si Yani quiere demostrar lo contrario, que nos presente las pruebas. Como que si ellos fueran jueces. Y ellos no son jueces de ningún juzgado. Pues yo ya fui a donde un juez y le presenté pruebas y el juez me las admitió y me les dio valor y por eso me exoneró. Y mira, a mí me habían puesto 5 cargos y el juez me quitó 4. Me quedó 1. Entonces, ellos deberían de leer ahí, por ejemplo, ahorita ellos han estado cubriendo el caso del exdiputado Freddy Nájera. Y siempre leen todas las cosas que dicen los fiscales, pero nunca leen las cosas que dice el abogado Freddy Nájera. Y ese abogado presentó unos escritos donde él le argumenta que no es cierto lo que dijeron los fiscales. Entonces un buen periodista pues haría el contraste, leería los dos documentos, presentaría los dos y diría, bueno, eso dicen los fiscales y esto dicen los defensores de Freddy. Y reconocer la inocencia del imputado hasta que se pruebe lo contrario. Pero ahí en esa página no, ellos se ponen a condenar a todo el mundo y a decir que lo que de un fiscal es como que viene de allá del cielo escrito en piedra y que ya eso es la verdad y punto. Entonces, los mismos fiscales, fíjese que en sus comunicados de prensa, al final siempre ponen una frase que dice, estos simplemente son alegaciones, o sea que no está probado, ¿va? Y la página esa sí lo pone como que estuviera probado. Entonces, ese es el malestar que tengo yo con esas páginas que son muy poco profesionales en el sentido periodístico. Correcto. ¿Tiene todavía alguna gente en Honduras que quiere hacerle daño a Yanni Rosenthal, que lo quieren ver de regreso allá en Estados Unidos? ¿Sectores políticos en su mismo partido o sectores de otros partidos? Pues bueno, en primer lugar, yo no soy una moneda de oro, ¿verdad? Para que todo el mundo me quiera. Todo político tiene seguidores y tiene adversarios. Eso es normal, pues desde que uno se mete a política, uno tiene que saber que va a haber gente que no lo quiere. Pero también todo político sabe que se ganan las elecciones con la mitad más uno de los votos. Y yo gané las elecciones del Partido Liberal con el 51% precisamente de los votos. El segundo lugar sacó 35% y el tercero sacó 15%. O sea, gané por un amplio margen las elecciones internas del Partido Liberal. He escuchado yo rumores, pero hoy no me voy a atrever a decir nada porque todavía no tengo las pruebas. Sí me han mandado ya algunas pruebas de algunos funcionarios de alto rango del
del actual Poder Legislativo, que están reenviando cosas o mandándole mensajitos a periodistas diciéndoles que me huelen candela. Entonces, si logro yo recaudar suficientes pruebas para poder demostrarlo, aquí te voy a dar la primicia, Armando, cuando las tenga, pero hoy pues todavía no las tengo y no me atrevo a hacer algo irresponsable. Correcto. Funcionarios del actual Congreso, o sea, directivos del actual Congreso estarían detrás, o sea, enviando información presuntamente para involucrar a Yanni Rosenthal de nuevo con estos temas de los cachiros. Es correcto. Y tiene los nombres, dice, pero todavía no los va a revelar. Es que hasta que tengan las pruebas y esté seguro 100%, pues porque a mí me mandaron unas capturas ahí, ¿verdad? De esos funcionarios mandando mensajes ahí y como hostigando o enganchando a los periodistas a que me huelen candela. Pero no tengo suficiente material para demostrar todavía. Correcto. Pero ya tengo indicios. Si decimos, por ejemplo, que han sido diputados o que son diputados directivos del Congreso que en su momento han estado o han manejado algunos periódicos o publicaciones en redes, usted diría está calientito. ¿Ah? Sos completo, Armando, buen periodista. Calientito, ya. ¿Ah? Que son pelis para inventar a través de perfiles falsos o de otras páginas ahí se llevan denigrando gente por años. Aquí la gente los conoce, aquí todos nos conocemos, ¿no? Han pasado por años, yo creo que hasta yo me fui en la colada en una ocasión. A mí me sacaron, sí, una vez me sacaron una doña ahí que a saber quién era. Todos los días me insultaba, yo nunca supe quién era esa doña. Entonces, ¿qué hicieron? Sacaron unos mensajes de contexto y se los atribuían a esta señora. Y decían, Armando ya no es un delincuente, este es lo otro. Bueno, y me tuvieron ahí chineado como un mes, creo. Bueno, sí. Así me lleva chineado a mí ahorita este amigo desde hace como una semana. Pero ya más o menos lo tengo seriado. Seriado. Sí, pero aquí es complicado con eso de las redes para poder, bueno, por lo menos esta una página que es conocida, esta página que está haciendo publicaciones en contra de Yanni Rosenthal, pero en el caso mío yo intenté a través del Ministerio Público conocer para acusar formalmente a esta persona porque tengo que tener pruebas, y por más que hice ahí movimientos en el Ministerio Público, comenzaron a investigar para hacer porque sí investigaron para hacer la acusación y no pudieron. Dijeron que la cuestión rebotaba no sé dónde, allá en Estados Unidos, que de allá no sé para dónde la mandaban, que después de allá alguna página no sé qué venía para acá. Un relajo con eso, me parece que es una irresponsabilidad. Nosotros aquí, por ejemplo, esa es la gran diferencia de las redes con nosotros los medios convencionales. Usted aquí ve un periódico, una radio, una televisión, aunque alguna gente no comparta lo que decimos, pero aquí damos la cara, aparecen los teléfonos, aparecemos nosotros, los nombres y todo, pero en esa red social cualquiera se puede escudar ahí y comenzar a denigrar a medio mundo, ya sea a través de un perfil, un falso perfil o donde sea, y eso no debería ser así, pues, y hablo en términos generales a nivel mundial, porque eso ocurre en todo el mundo, no solamente aquí, ¿verdad? Es correcto, y de hecho hay una cosa de la que yo me siento muy orgulloso, y es que el Partido Liberal fue el que aprobó la ley de emisión del pensamiento que le dio a los periodistas la libertad para poder decir lo que consideren conveniente, siempre y cuando sea cierto, ¿va? Y la misma ley establece los procedimientos en los casos de las cosas que se dicen que no sean ciertos. Y tiene responsabilidad, por ejemplo, el director del medio de comunicación tiene responsabilidad de lo que se dice ahí, ¿verdad? Entonces, en el caso de CHTV, perdón, yo sé quién es el director y sé a quién recurrir en caso de que salga algo que no es cierto. Pero en ese montón de páginas y perfiles falsos que han creado, pues no se sabe quién es, ni siquiera están basados en Honduras, están basados en otros países, pero se dedican a temas de Honduras, de ir dándole candela a la gente aquí, ¿va? Entonces, yo siento que hay una diferencia entre los medios serios, lo que algunos llaman medios corporativos, y estas páginas que han surgido que no cumplen ni siquiera con los requisitos legales. Y además, pues ni siquiera son periodistas, ¿verdad? Sino que son cualquiera que se sienta ahí a un micrófono
después de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que eliminó la obligación de que tenía que ser periodista para poder transmitir noticias. Ya cualquiera se sienta ya a decir lo que quiera. Que pues, dicho sea de paso, es algo que el Colegio de Periodistas perdió, porque fíjese que para ser abogado hay que estar colegiado en el Colegio de Abogados y solo los que están colegiados pueden hacerlo. Para ser doctor hay que estar colegiado en el Colegio Médico. Para ser ingeniero lo mismo, para ser arquitecto lo mismo. Entonces el único colegio que ha perdido esa ventaja, ese derecho, es el Colegio de Periodistas de Honduras. Es correcto, se perdió hace mucho tiempo eso, pero bueno. Vamos a ver qué pasa con toda esta situación de las redes sociales. Creo que los mismos Estados Unidos han comenzado ya a tomar acciones, que es donde nacieron estas redes ahí, con el señor Mark Zuckerberg sobre todo. Mark Zuckerberg la vez pasada estuvo sentado en el banquillo de los acusados ahí en el Senado, porque están poniendo cortapisas, como se dice también en Europa, lo están haciendo porque hay asesinos inclusive ahí que transmiten en vivo crímenes por Facebook, y eso no puede ser, hombre. El mundo definitivamente está patas arriba, esas cosas no pueden ser. Bueno, de hecho vimos también aquí en Honduras, ¿verdad? Día de ayer o antier en las redes sociales la paliza que le estaban dando al muchacho que pateó a la policía. Circuló ampliamente, me imagino que lo habrás visto. Y ayer pues que apareció muerto. Bueno, eso es un tema que debería investigar la policía, sobre todo la ARTIC, porque en este caso la DPI pues sería juez y parte, porque fue a una oficial de policía quien agredió presuntamente a esta persona. Pero sí deberán investigar porque aparentemente ya había sido capturado y ayer aparece muerto. La versión oficial de la policía es que murió en un enfrentamiento y que él era miembro de la Mara MS-13, pero algunos parientes o amigos de esta persona lo niegan, que ha sido miembro de alguna pandilla. Bueno, vamos a ver qué pasa con las investigaciones que hará en su momento. Esperamos que sea la Agencia Técnica de Investigación Criminal, la ARTIC, para que sea una investigación más independiente. Este tema que causó mucho debate, también indignación el domingo por la forma en que fue golpeada esta oficial de policía. Yo no sé si corresponde cuestionar la versión de la policía, porque también hay un policía herido ahí, ¿verdad? Le pegaron un tiro en el pecho. Y pues ningún policía se iba a exponer a que le peguen un tiro en el pecho para darle legitimidad a una versión. O sea, sí hubo ahí un altercado porque el hombre está herido. Entonces, y el video que circuló aparentemente pues era la misma Mara o el barrio, como dicen ellos, ¿verdad? Que lo estaba castigando en ese momento. Y pues también circulan otros videos donde el muchacho aparece armado y se jacta de ser miembro de pandillas. Entonces, creo que la versión de la policía tiene mucha credibilidad. Correcto. Sí, afirmamos que esa es la versión de la policía, que este joven murió abatido en un enfrentamiento ayer tarde allá en uno de los bordos de San Pedro Sula. Hay una llamada sobre el tema. Adelante, buenos días. Se cortó. Bueno, ¿cuál es la relación en este momento? Ya hablaremos del tema, un tema que tiene que ver con una propuesta que hizo Yanni Rosenthal en la campaña de generar un ingreso de al menos de 1.500 lempiras por cada persona, porque la situación está complicada con esto de la inflación, el alto costo de la vida. Pero le consulto, ¿han sido llamados ustedes como dirigentes de la oposición? No únicamente Yanni Rosenthal, otros. Ustedes como dirigentes de la oposición han sido llamados por el nuevo gobierno para discutir la problemática, para generar consensos en el Congreso, por ejemplo, en torno a una agenda legislativa de país y ver cómo buscar la manera de salir adelante con todos estos problemas que vive Honduras? No hemos sido llamados, y más bien nosotros tenemos una situación en el Congreso donde existe una especie de, ¿cómo le podríamos llamar?, censura moral contra los liberales. Porque cuando los diputados liberales quieren expresarse en el Congreso, entonces los de Libre les empiezan a gritar, les dicen: no, ustedes fueron un partido bisagra, 12 años, no tienen derecho a opinar. A pesar que la gran mayoría de la bancada liberal son diputados jóvenes, nuevos, ¿verdad?, que no tienen nada que ver con lo que ha ocurrido en periodos anteriores.
o le gritan cachurecos y cosas así. Entonces es una especie de censura moral que impide que los miembros de la bancada liberal puedan expresarse libremente en el Congreso, y hoy yo quiero condenar eso. Por otro lado, pues también sobre el tema del ingreso de los hondureños, yo estoy muy preocupado. Estoy preocupado porque estoy viendo que la inflación está creciendo de forma galopante. La inflación en Honduras en los últimos años ha rondado un 4%. No es baja en términos comparativos con otros países, pero tampoco es de las más altas. Pero este año está subiendo bastante. El Banco Central ha advertido que podría crecer aún más. Y ya, pues, el mes pasado el mes antepasado, perdón, abril fue 7%. Estamos esperando en los próximos días los resultados del mes de mayo, que recién terminó ayer, y estamos muy preocupados de que vayan a ser aún más altos, porque durante el mes de mayo el precio del combustible subió muchísimo. De hecho, el combustible ha subido de 104 lempiras que valía en enero a 130 y pico lempiras el día de hoy. Entonces ha subido un 30%. Y todos sabemos que el precio del combustible repercute en todos los precios de todos los productos en la economía, por el transporte público, por el transporte de los productos alimenticios, etcétera. Y especialmente también el costo de la energía, porque todavía la mitad de la energía en Honduras es producida por las térmicas, que utilizan petróleo, y pues hemos escuchado ya los anuncios de que viene un aumento del precio de la energía. Por eso el Partido Liberal en su campaña, en su plan de gobierno, incorporó lo que en otros países se conoce como ingreso básico universal, y que era una propuesta de entregarle a los hondureños más pobres 1.500 lempiras mensuales. Y la gente me cuestionó y me dijo, ¿y de dónde vas a sacar el dinero? Me decían, para poder hacer eso. Pues fíjese que hoy este mismo gobierno ha validado la propuesta del Partido Liberal, porque aumentaron el presupuesto en 51 mil millones de lempiras. Y si usted hace la matemática, 51 mil millones ajusta para entregarle los 1.500 lempiras a los 2.8 millones de hondureños más pobres, que son precisamente la cantidad de hondureños que vive en pobreza y en extrema pobreza, y que son los que más necesitan estos recursos. Hay en el censo nuevo 5.3 millones de hondureños que se incorporaron al nuevo censo. Entonces entendemos que esa es la cantidad de personas mayores de 18 años que hay en Honduras. 2.8 millones de 5.3 son como el 60% de los hondureños, y casi el 60%, o sea, casi todas las personas que viven debajo de la línea de la pobreza podrían recibir esos 1.500 lempiras si los 51 mil millones se utilizaran para ese destino en lugar de para temas burocráticos. La inflación bastante preocupante y efectivamente habrá que tomar una serie de acciones por parte de los personales del gobierno, sobre todo en el tema. No he vuelto a ver a Pedro Barquero, que Pedro Barquero era el ministro de Industria y Comercio, lo que se llama ahora Desarrollo Económico, que es el que debería estar con la cara de frente, poniendo el pecho, como se dice en este tema de la inflación, o sea, con los precios de la canasta básica. No aparece por ningún lado este hombre que antes a las 5 de la madrugada comenzaba con una retreta de tweet y eran las 12 de la noche y seguía aquel bombardeo de tweet. Hoy no ha vuelto a aparecer por ningún lado el señor Pedro Barquero. Es una muestra para que usted vea bien sencilla de, como dice aquel famoso refrán, no es lo mismo verla venir que platicar con ella, ¿va? No, Pedro Barquero no aparece. Mire, él es el que debería estar todos los días justificando, por lo menos, tratando de justificar el por qué. Mire, la bolsa del precio de pan subió 5 lempiras el fin de semana. Solo el fin de semana, ya había subido, ¿va? Y sube todos los días cualquier producto de la canasta básica. ¿Por qué? Porque cuando sube el combustible, sube todo. Y eso no solamente en Honduras, es en todo el mundo, que sube todo. Pues la inflación es, esto que dice Yanni Rosenthal, la inflación galopante, es quizás el peor impuesto que se le puede imponer a una sociedad, Yanni. Porque la gente siente en el bolsillo cuando va a la pulpería, cuando va al mercado, al supermercado, etcétera. Precisamente, Armando, por eso es que yo insisto en este tema del IBU, del ingreso básico universal, porque si la gente está sufriendo los efectos de la inflación galopante y están subiendo los precios, como tú lo acabas de manifestar, pues hay que ayudarles dándoles un poquito de dinero para que cada quien pueda tener un ingreso adicional
Y yo sé que 1.500 lempiras no es una gran cantidad, pero en alguito les va a ayudar, ¿verdad? Para echarle gasolina a la moto ahí, o para comprar un pan más caro, o cualquier otro alimento que se ponga más caro. Bueno, esta situación que se está dando con la inflación, pues obviamente, si Gianni Rosenthal fuera presidente, ¿qué acciones tomaría con esto del combustible? Sobre todo que esté el panorama como está, con esa guerra en Ucrania, que al final, pues todo el mundo sabe, escapa a las manos del actual presidente Xiomara Castro, porque es un conflicto internacional que está repercutiendo en todo el mundo. Mire, yo tuve el cuidado de en la campaña no prometer nada sobre los precios de los combustibles, porque estoy consciente que Honduras no produce combustible y ni petróleo, y entonces no tiene ninguna injerencia sobre el precio. Pero si yo fuera presidente, yo sí suspendería provisionalmente los impuestos sobre combustible. Yo sé que el gobierno ya bajó como 40 centavos de dólar, 10 lempiras, el impuesto al combustible, y sé también que el impuesto al combustible es una fuente de ingresos muy importante para el país, pero de una manera provisional y por unos pocos meses, mientras dura este alto precio del petróleo, yo sí tomaría esa acción de suspender el impuesto a los combustibles para darle un pequeño alivio a los hondureños mientras dura este alto precio. Bueno, en El Salvador lo hizo el presidente Bukele, suspendió los impuestos y esto pues ha generado una rebaja en los combustibles. A pesar que Bukele pues nunca prometió que iba a bajar el precio de los combustibles, hay que decirlo. ¿Por qué Honduras tiene los precios más altos de los combustibles en Centroamérica? El segundo país con los precios más altos de combustibles en Centroamérica, ¿eh? Por los impuestos, por un lado, porque son los más altos, y luego por esa cadena y la fórmula que tiene. No sé si te recordarás que en el 2006, en el gobierno del presidente Zelaya, yo era el ministro de la presidencia y junto con Quique Flores Lanza dirigíamos el tema de la licitación de los combustibles, y modificamos esa fórmula y la ajustamos para que no fuera tan impactante para los hondureños. Pero cuando lo derrocaron, entonces Micheletti volvió a poner la fórmula vieja, y ahí está la fórmula vieja todavía. Entonces tal vez es un tema que también se puede retomar ahora y volver a ver esa fórmula. Bueno, pero entonces, ¿por qué no modifican esa fórmula? Si la solución está, que vuelvan a traer a aquel gringo, ¿cómo se llama? Meyerin, al mago aquel, al mago Meyerin que trajo a Julieta, ¿cómo se llama? Julieta Handel, que peleaba por él, Julieta Handel, ¿va? Entonces, sí, que lo traigan otra vez. Entonces, si es así de facilito que van a rebajar, ahí lo único que cabe, creo, efectivamente es un sacrificio fiscal de parte del Estado, y que en este caso es la reducción de los impuestos, porque de cada lempira, ustedes ven una lempira así, una lempira que paga usted cuando va a la bomba a echar combustible a la moto o al carro o lo que sea, casi la mitad de esa lempira va en impuestos al Estado. ¿Es así o no? ¿Es así o no es así? No, el impuesto es fijo, ¿verdad? No es un porcentaje. Entonces, mientras más caro se pone el petróleo, pues menos porcentaje es. Pero ronda entre el 25 al 30% del valor. O sea que cuando usted le pone 300 lempiras a un carro, casi 100 lempiras son impuestos. Y en ciertos momentos y en otros momentos pues serán 75 lempiras, pues, pero por ahí anda. Pero sí es una parte grande, pues, o sea, si le quitaran el impuesto, en vez de ponerle 300, pondría el mismo combustible con 220 pesos, pues. Entonces sí le haría diferencia. Y si le pone 1,000 pesos, se estaría ahorrando 250, 300 pesos. Entonces, es una parte grande y sí impacta y sí le ayudaría a los gobiernos. Bueno, y Gianni Rosenthal, que fue ministro de la presidencia justamente del expresidente Zelaya, cuando se manejó el tema de Petrocaribe, ¿es una solución Petrocaribe? ¿Podría ser una solución en este momento que estamos hablando a esta crisis de los energéticos? Yo escuché que el gobierno en un momento, bueno, precisamente al presidente Zelaya le escuché decir que era una alternativa, pero después lo escuché a él y a otros funcionarios descartar esa alternativa. Creo que Venezuela ya no es el país que era en el 2006, ¿verdad? En aquel momento era una potencia petrolera que repartía los recursos a la loca cuando Chávez, de hecho a Honduras la propuesta que le hizo de Petrocaribe era que le iba a mandar la gasolina, no petróleo, sino que le iba a mandar la gasolina y el diésel, y que solo le tenía que pagar la mitad. Entonces si le mandaba un barco que digamos valga $30 millones un barco de combustible,
solo le tenía que pagar 15 y los otros 15 los depositaba en un fideicomiso y de ahí los iba invirtiendo en obras sociales y se los pagaba como creo que a 30 años, plazo no me acuerdo bien cómo era. Pero era una extraordinaria ayuda. Le ayudó mucho a Nicaragua. Nicaragua hizo muchas obras con ese esquema y muchos países del Caribe también. República Dominicana se desarrolló mucho con ese esquema y varias otras islas del Caribe. Entonces, ahora las condiciones son distintas porque Venezuela está en las lonas, ¿verdad? Está pelada y ya no sé si puede ayudar como lo hacía en los tiempos aquellos. Y eso aquí lo hemos manifestado en diferentes ocasiones, de que efectivamente el panorama que existe hoy en nuestro país es completamente distinto al panorama que había en el 2006 cuando llegó el expresidente Zelaya a gobernar. Por eso usted ve que la situación está complicada en el país. En el 2006 pues estaba este tema de Venezuela, que efectivamente Petrocaribe era un programa muy beneficioso, diríamos, para todos los países que formaban parte del esquema. Además de eso estaba la fiesta del petróleo, de los petrodólares, estaba Hugo Chávez con vida que repartía dinero a diestra y siniestra, y encima de eso el gobierno del expresidente Maduro, pues aunque nunca lo quisieron reconocer, les dejó prácticamente la mesa servida con los fondos de la estrategia de reducción de la pobreza, y con eso comenzaron le aumentaban salarios a los sectores y todo, y hoy no, hoy es todo lo contrario, hoy no hubo mesa servida. Y también hay que recordar que venimos de una pandemia de 2 años que a veces se nos olvida, ¿verdad? Aparte de todo lo que se habla de los actos de corrupción del gobierno anterior, pero sobre todo venimos de una pandemia de 2 años en el mundo entero. Venimos de aquí en Honduras, particularmente de 2 huracanes que impactaron fuertemente, uno tras otro, ETA y OTA, y encima de eso usted agréguele los temas que se dieron con el tema de la corrupción, pero la situación es completamente distinta. Por eso creo que deberían tomarse medidas heroicas de parte del gobierno. ¿Usted ha visto, cree que el gobierno está tomando las medidas que debería tomar para enfrentar esta situación que estamos hablando en el tema de los combustibles, de la inflación que es consecuencia del mismo tema de combustibles? Abogado Rosenthal. Sí, antes me gustaría hablar un tema sobre esa cosa de la mesa servida que mencionaste, porque siempre los cachurecos han dicho que bajaron la mesa servida y no es cierto. Sí es cierto que bajaron bastante el déficit fiscal en ese gobierno de Maduro, pero fue porque no le daban aumento a ninguno de los sectores sociales. Entonces nos dejaron ese gran clavo al siguiente gobierno. Y cuando ganó el presidente Zelaya, entonces vinieron las grandes exigencias de todos los sectores, las enfermeras, los maestros, hasta los policías, y todo el mundo exigiendo que querían aumentos, todos los sindicatos. Y nos dijeron, bueno, pues por 4 años no nos han dado aumento y este es un gobierno que es más cercano a los sectores sociales y nos tienen que ayudar. Y el Partido Liberal en ese momento, que era el Partido Liberal, ¿verdad?, se vio obligado a tener que darle aumento a toda esa gente porque 4 años que no le daba aumento el gobierno nacionalista. Y por otro lado, pues este tema de los fondos de reducción de la pobreza y de la condonación, mire, todo el mundo se pone esa medalla en el pecho. Hay como 3 o 4 presidentes que dicen que ellos son los que lo consiguieron. En realidad, el mérito hay que dárselo al cardenal, porque él fue el que durante todos esos 12 años trabajó para lograr eso. Y cuando yo era ministro todavía no habían condonado la mayor parte. Los 4 grandes bloques de la condonación fueron el del BID, el del Banco Mundial, el del BCE y el del Club de París. Y con quien nos comunicábamos, que ayudaba y presionaba duro para que esas organizaciones aflojaran y firmaran, era el cardenal. Entonces el mérito en realidad de él no es del Partido Nacional ni del Partido Liberal, que los dos se quieren poner esa medalla. Ahora, dicho eso, pues pasando al presente. Solo un previo, Yanni, es que también, mire, eso es debatible, porque también hay que recordar este tema, por ejemplo, de la estrategia de reducción de la pobreza, fue elaborado en el gobierno del presidente Flores. Usted es liberal. Y lo continuó el gobierno del expresidente Maduro. ¿Con fondos de dónde? De la reducción de la pobreza, que había sido Honduras clasificada a estos fondos, después de que fue parte de la iniciativa HIPSIS, que se llamaba, que fue en tiempos de Carlos Flores, que es donde meten a los países altamente endeudados, o sea, en otras palabras, a los países más miserables. El cardenal efectivamente comenzó a trabajar para conseguir esa condonación, es el que más trabajó, pero ¿cuál es el otro punto?
En el caso, No, por ejemplo, de los médicos. pero no, Armando, sí es cierto que el presidente Flores gestionó para lograr la iniciativa HIPIC y que trabajó para lograr la condonación, pero él nunca recibió fondos de esos. No, O no, sea, yo sé, el yo sé. beneficio de la condonación se empezó a recibir hasta en el 2006, 2007. No, yo sé, yo sé. O sea, yo digo que él comenzó, pero él nunca recibió fondos ni siquiera Ricardo Maduro. O sea, los fondos se recibieron después. O sea, a esto les tocó Y trabajar. tampoco es que se recibían fondos, sino que es que se dejaba de pagar deuda, ¿verdad? Claro, exactamente. O sea, ¿qué era esta iniciativa? ¿Qué fue lo que pasó? Que le dijeron a Honduras, mire, usted como un país miserable, es un país tan pobre que no puede pagar. Entonces le vamos a condonar la deuda. Entonces, ese dinero que nos pagaba a nosotros, como que usted vaya al banco y le dice, bueno, como que yo vaya al banco y me dicen, mire, le vamos a prestar, usted está muy acabado, hombre, mire, lo vemos todo harapiento ahí, no le da a sus hijos para que vayan a la escuela, no nos pague. Esos 3.000 empiras que nos paga cada semana, esos 10.000 empiras al mes, no nos pague. No nos pague unos 5 años para que usted mantenga a su familia, pues. ¿Verdad? Eso fue lo que pasó. Ah, pero ¿qué pasa si estos bancos a mí me miran ahí en la esquina después chupando, metiéndome guaro en paleta? O me ven inclusive con una mujer en cada pierna. Bueno, y le acabamos de decir que no nos pague, le condenamos la deuda para que ayude a su familia, miren que está chupando. Eso es lo que hemos hecho en Honduras realmente. Entonces, ¿qué pasó? Este tema que dicen que no hubo mesa servida, lo que está diciendo Yanni Rosenthal, tampoco es del todo cierto. Porque la verdad, Yanni, es que esos estatutos, hombre, no podían seguir como estaban. Esos estatutos son como una bola de nieve. Esos estatutos aquí lo han aprobado políticos en nuestro país con fines eminentemente electoreros, para conseguir votos en detrimento de otros sectores. La misma Constitución de la República dice claramente que no deben haber sectores aquí privilegiados. ¿Y por qué privilegiar a un sector, en este caso en aquel tiempo que solo estaban los médicos, los maestros, hoy también están los odontólogos, los no sé qué más, con estatutos? Y los demás empleados públicos, los demás trabajadores, también deberían tener su estatuto, pues. Entonces, ese estatuto, sobre todo el docente, es el más dañino. ¿Por qué? Porque son demasiados maestros, son más de 50.000. Y con 500 lempiras que se le aumentan a ellos, multiplicamos 50.000 por 500, es un macanazo pisto. Es una bola de nieve que va creciendo y que al final va a ser impagable eso. Por eso es que se detuvo la manera en que iba creciendo ese estatuto. ¿Qué pasó más bien? Que el expresidente Zelaya retomó ese estatuto, pero al final, ¿quién se daña la economía del país, verdad? Bueno, regresando al presente, porque ya de eso ya pasaron 20 años. Me preguntaste sobre el tema del actual gobierno y qué va a pasar. Sin duda, yo conozco muchos de los miembros del gabinete económico de este gobierno, a Rebeca Santos, presidente del Banco Central, a Marcio Sierra, presidente de la Comisión de Bancos y Seguros, a Ritzy Moncada, ministra de Finanzas. Fui compañero de ellos en el gabinete del 2006 y creo que tienen los conocimientos y la capacidad para poder implementar medidas que ayuden a paliar la crisis. No a eliminar la inflación del todo, ¿verdad? Ni a resolver toda la crisis, pero a paliarla un poco. Y pues tú has mencionado también a Pedro Barquero, que es una persona que lo conozco menos, pero sí lo conocí aquí cuando él era presidente de la Cámara de Comercio de Cortés, y creo que también tiene conocimientos económicos. Y pues obviamente todos los hondureños aspiramos a que este gobierno pueda enfrentar la crisis de una manera exitosa. Nadie, ningún hondureño en su sano sentido va a querer que este gobierno fracase, porque es un fracaso para el país. Nosotros como Partido Liberal aspiramos a que ellos tengan éxito y estamos prestos a ayudarles en lo que necesiten y también a señalar los errores, ¿verdad? Porque como oposición pues es también nuestra función señalar cuando ocurren cosas que no están bien. Pero pues sí, repito, conozco ese gabinete económico y creo que si se ponen las pilas pueden contribuir mucho porque tienen los conocimientos necesarios. Correcto. Bueno, vamos a ver qué sucede con esto de las tomas con esto decíamos de Petrocaribe. ¿Cree Yanni Rosenthal que ya es tiempo, por ejemplo, que Honduras debe comenzar a hacer esfuerzos para reinstalar una refinería en nuestro país? Porque en todo caso, por ejemplo, Petrocaribe lo que da es petróleo crudo, no le hubiera servido a Honduras si lo que está buscando es petróleo. ¿Y de dónde lo va a refinar? ¿Debería Honduras comenzar a trabajar para instalar una refinería en el país? Yo creo que Petrocaribe también da combustible ya refinado, no solamente da petróleo. Pero
El tema de las refinerías ha cambiado, Armando. Ya no se puede tener una refinería pequeña solo para un país. Todas las refinerías, para ser eficientes, se han convertido en unas mega refinerías muy grandes. Las refinerías que están en la costa del Golfo Americano, en México, en Trinidad y Tobago, todas son gigantescas. Y no creo que exista en Honduras el capital para poder instalar una refinería que en el menor de los casos vale 3.000 millones de dólares, ¿verdad? Y Honduras ha hecho esfuerzos por muchos años para traer una inversión hacia Trujillo y poder instalar una refinería en Honduras. Sería una refinería que en su gran mayoría exportaría los productos, o sea, sería una especie de maquila que vendría el petróleo y se exportarían los combustibles. Y por supuesto, pues una porción se vendería aquí en Honduras para las necesidades hondureñas. Pero nunca ha sido exitoso Honduras en poder atraer esa inversión por distintas razones, y ahora pues que los grupos ambientalistas han agarrado mucho poder, creo que va a ser difícil que Honduras pueda traer una refinería. Es más, pues creo que el mundo desarrollado está yendo hacia otro rumbo, hacia tratar de reducir el consumo de los combustibles fósiles y cada vez más tratando de utilizar otras fuentes alternativas de energía. Están muy de moda los carros eléctricos y están pues también de moda las fuentes de energía renovable, la energía solar y las otras fuentes de energía renovable, especialmente la solar. Entonces, Honduras debería más bien, yo diría, enfocarse hacia ahí, hacia seguir su ruta que no podemos negar que ha tenido cierto éxito Honduras durante los últimos 20 años. Hace 20 años Honduras creo que 80% de su energía era térmica, hoy solo la mitad lo es. Entonces hay que continuar en esa ruta tratando de eliminar esas fuentes térmicas y por otro lado al mismo tiempo pues habrá que ir explorando este tema de los carros eléctricos que ya todos los países del mundo están construyendo la infraestructura para poder cargarlos y que puedan ser utilizados y con eso ir eliminando el consumo de combustibles. He visto algunas empresas que ya están vendiendo motos eléctricas aquí en San Pedro Sula. No es una gran alternativa en Honduras porque aquí la energía eléctrica también es carísima, ¿no? Entonces pues también hay que encontrar la forma de bajar el costo de la energía eléctrica. Pero hacia ahí va el mundo y hacia ahí creo que deberíamos de enfocar. Bueno, ese es un punto bien importante, ese tema que tiene que ver con el futuro. En su momento yo conocí aquí de una persona que era embajadora allá en el Medio Oriente, que logró, podríamos decir, traer a unos inversionistas árabes, iban a invertir aquí justamente más o menos esa cantidad para instalar una refinería. Eso fue hace ya unos 10, 15 años, un poquito más creo, un poquito más. Al final, ¿sabe qué pasó? Bien que le pidieron moje aquí. Le pidieron moje y se fue la inversión, decepcionados los árabes. Ellos iban a invertir para instalar una refinería aquí porque efectivamente, como dice Yanni, es carísimo. Aquí difícilmente empresarios hondureños pueden instalar o abrir una refinería, pero esos árabes lo iban a hacer. No, le pidieron moje. ¿Y después qué pasó? Comenzaron grupos ambientalistas, comenzaron estos térmicos a financiar grupos ambientalistas y le hicieron la guerra a esa instalación de la refinería. Allá creo que iba a ser en Puerto Castilla, se fue la empresa. Se fue esa inversión como de 3.000 millones de dólares que iban a invertir aquí árabes de allá del Medio Oriente, porque los ambientalistas ahí les hicieron la guerra. Esa es la verdad. Mira, que hay grupos ambientalistas que son de estómago y son los que más sobresalen, desgraciadamente. Son grupos financiados y se mueven únicamente donde hay billete. Esa es la verdad. Pero, ¿qué quería decir con esto que dice Yanni Rosenthal? Mire, el mundo está cambiando, pero más aún, lo que hay que ver, lo que viene, hasta dónde el mundo está transformándose completamente. Es como el tema, por ejemplo, de la educación. Hoy en Honduras y en otros países estamos educando a nuestros niños para un mundo que ya no existe. Aquí todavía seguimos discutiendo en Honduras si vamos a las clases presenciales, si regresamos a las aulas, cuando ya lo que debemos discutir son otras cosas. ¿Hacia dónde debe caminar la educación? Les repito, ya este mundo ya no existe. Y en este tema que decía Yanni, por ejemplo, los vehículos eléctricos, ¿de qué va a servir, por ejemplo, si abrimos una refinería si los vehículos van a ser eléctricos? Y hace poco tuve que viajar a la Semana Santa ahorita, ¿cuándo fue?
sí, en Semana Santa, a Europa. Estuve en Rumania, ahí mismo en Rumania, nos vemos en Alemania, ve ahí, ya es normal ver vehículos eléctricos, ver gasolineras eléctricas, que están ahí únicamente para ir a enchufar el carro, y así ahí vamos. Entonces, la pregunta es, ¿nos estamos preparando para eso en Honduras? ¿Para ese nuevo mundo? ¿Qué estamos haciendo? Una cuestión bien complicada, ¿verdad? Yo creo que ni siquiera hemos puesto sobre la mesa debatir eso. Y ahí involucramos a todos los sectores, obviamente, no únicamente al gobierno, todos los sectores, comenzando por los empresarios, ¿verdad? Los políticos. Por eso le preguntaba yo a Yanni temprano si lo han llamado a ellos como dirigentes políticos, pero aquí debemos de participar todos. Yo estoy seguro que la oposición responsable, como en este caso es el Partido Liberal, lo llama a la presidenta, Xiomara Castro, y le dice, vengan, practiquemos, hombre, qué ideas nos pueden dar entre todos para enfrentar esta temática de los combustibles. Pueden surgir buenas ideas, pero si se cierran, si se enclaustran ahí en la casa presidencial a decidir como gurúes solamente lo que ellos piensan, bien difícil, ¿va? Bien difícil, y usted está ahí viendo los resultados, que nunca los han llamado, me dicen, pues, ¿verdad? O han llamado a otros menos a Yanni. Aquí, bueno, ¿y quiénes son los otros? Porque Narral es parte del gobierno, pues, ¿quién podría ser los otros? No, los partidos pequeños podría ser, va. Pues yo, en mi caso, a mí no me han llamado. Y yo tampoco es que estoy hablando aquí para que me hablen, sino que pues estoy diciendo las ideas que nosotros como liberales tenemos. Yo creo, por cierto, Armando, que Honduras tiene ya una ley de incentivos para importar carros híbridos, carros eléctricos. Ya está aprobada desde hace tiempo. Se puede aprovechar. Y mire, si a mí me correspondiera, yo en vez de haberle bajado los 10 lempiras a la gasolina, mejor hubiera usado esos recursos para construir una red de cargadores eléctricos y construir y además subsidiar la energía de esos cargadores eléctricos en vez de subsidiar los combustibles, para incentivar a la gente a que compre motos y carros eléctricos. Sería un buen tema, correcto. Sería un buen tema incentivar a la gente, efectivamente, porque así ya no se va a necesitar. La factura petrolera, en lugar de bajar, Yanni Rosenthal, también sube, porque no hay un incentivo para que la gente pueda utilizar carros eléctricos. Me parece que debería haber una campaña para el uso de vehículos eléctricos. Yo creo que Honduras todavía está en tiempo para hacer eso. Creo que es un tema que debe comenzar a discutirse, porque sin duda que la idea que platicamos ahora de que existiera una refinería en Honduras, pues creo que ya pasó el momento para eso, y creo que los grupos ambientalistas jamás lo van a permitir. Y entonces, en consecuencia, pues más bien hay que enfocarse en la otra ruta, en la ruta de ir eliminando el uso de combustibles fósiles, con lo cual pues también vamos a lograr que Honduras vaya reduciendo la emisión de gases de invernadero. Correcto. Bueno, vamos a ver, Yanni Rosenthal, como presidente del Partido Liberal, que hay una bancada de 22 diputados en el Congreso de la República en otro tema, viene y se aproxima la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia. ¿Habrá una repartición del pastel, como ha sido siempre, o se podría dar lo que piensan algunos, a mi juicio muy particular, y eso lo aclaro, eso lo digo yo, ilusos? Va a haber una corte que no va a ser política, una corte no politizada en el próximo periodo. Mire, es bien difícil, ¿verdad? Porque recordemos que hay en todo el mundo pues politización en las Cortes Supremas. Yo mencionaba en otra entrevista que en Estados Unidos el presidente pone a todos los miembros de la Corte Suprema y por supuesto, como son vitalicios, pues va poniendo los que se van muriendo, ¿verdad? Pero los pone de su partido, pues no los anda poniendo de ningún otro partido. Entonces yo creo que aquí el tema de despolitizar no es el tema que va a resolver. Más bien yo diría que debería de venir por la ruta de poder identificar personas que tengan mucha experiencia judicial, que nosotros podamos evaluar su carrera judicial
O sea, a ver, por ejemplo, un magistrado de una Corte de Apelaciones que lleva 20 o 30 años de estar en ese puesto y ha sido honesto durante ese tiempo, pues debería ser una persona que se va a ascender al cargo de magistrado de la Corte Suprema. Digamos que tal vez la mitad pudiera ser así y la otra mitad pudiera ser personas que no son así. Pero tenemos que ir hacia esa profesionalización, también a la separación de lo que son los nombramientos de las funciones administrativas de la Corte Suprema. En este momento la Corte Suprema nombra a todos los jueces, nombra a todos los magistrados de las Cortes de Apelaciones y nombra inclusive hasta a los barrenderos. Entonces, existió en un momento, existe en la Constitución el Consejo de la Judicatura, en su momento se hizo la ley, después la declararon inconstitucional y disolvieron el Consejo de la Judicatura, pero yo creo que tiene que haber un mecanismo de selección de jueces que sea diferente a que la Corte Suprema sea la que los está nombrando a todos. La Corte Suprema no tiene que dedicar su tiempo a eso, tiene que dedicarlo a emitir los fallos. Correcto. ¿Y es posible, Gianni Rosenthal, una corte despolitizada en Honduras? Mire, si nosotros vemos, ahorita está el gran debate allá en Estados Unidos del aborto. Ellos tienen un famoso fallo que se llama Roe versus Wade y que permitió el aborto en Estados Unidos. Y ahora la Corte Suprema está evaluando si emite otro fallo que eliminaría ese. Y se filtró un borrador de un fallo en este nuevo juicio y se ha hecho un gran escándalo allá. Entonces, allá los magistrados que fueron nombrados por el Partido Republicano quieren votar en contra del aborto y los que fueron nombrados por el Partido Demócrata quieren votar a favor. O sea, es un tema 100% político. Entonces la politización es algo que es distinto a la corrupción. Y la politización no es que sea lo malo para un poder judicial, sino la corrupción. Y contra eso es que hay que luchar. Hay que buscar... aquí en Honduras es bien difícil que usted encuentre una persona que no tenga su corazoncito político. Y en todos los países, pues, todo el mundo tiene sus ideas políticas y simpatiza con unas o con otras. Pero eso usted no lo va a poder eliminar nunca, pues, porque todo el mundo tiene su corazón político. Entonces lo que tiene que luchar es por encontrar personas que sean honestas y que emitan los fallos conforme a derecho y no por razones corruptas. Bueno, pero hay gente que está soñando con eso. Yo conozco una persona que dice que asegura que ya tiene ahí en su bolsa una lista de 5 magistrados que ya están como en el banco. O sea, todavía está debatiendo si se va a cambiar la ley, si no se va a cambiar la ley, y si esto, si lo otro, si la Junta Nominadora va a seguir. Entonces me dice, mire, yo le puedo dar a usted 5 nombres en estos momentos que van a ser nuevos magistrados de la Corte. Me dice, además, tengo el nombre del nuevo presidente o nueva presidenta de la Corte, me dice. Y yo, si con Junta Nominadora o sin Junta Nominadora, si que participe Calimán o la Mujer Maravilla, dice, ¿cómo se llama? Yo le puedo dar esos 5 nombres ya, me dice, de esos 5 magistrados. Y entonces, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? Entonces, yo veo un debate ahí, ni pierdo mi tiempo, hay unos debates que ahí se están, como se dice, mire, vulgarmente se están pajeando, como dice, discúlpeme la palabra. Inclusive escucho algunos ministros hablando, como el caso del Mundo Orellana, con aquella soltura, según él, de cómo van a despolitizar. No, hombre, mire, no intente engañar a la gente. Mire, aquí no nos chupemos el dedo. Una corte despolitizada, eso ni en sueños. Ni en sueños, y eso no únicamente en Honduras, casi en el mundo entero. Pero aquí en Honduras es peor todavía. Hay una llamada, adelante, buenos días. Buenos días, don Armando. Adelante, mucho gusto. Bueno, igual. Fíjese que yo, saliendo un poquito del tema, pero siempre dentro de la política, quería preguntarle al señor Gianni sobre... todo el mundo sabe que este señor Luis Zelaya toda la vida se refiere a Gianni como cualquier delincuente, a otros líderes del Partido Liberal y todo el mundo sabe cómo es Luis Zelaya, que le hizo tanto daño al partido. Yo quisiera saber
en qué quedó la auditoría del partido, porque supuestamente los fondos no los manejó bien Luis Zelaya. Yo quisiera saber cuándo el partido va a dar un reporte públicamente para que nosotros los liberales y todos aquellos liberales que pasaban engañados con Luis Zelaya se den cuenta de qué clase de pícaro es, porque para mí en los personales es un delincuente es Luis Zelaya, ¿va? Pero yo quisiera saber en qué quedó, señor Yanni, lo de los fondos del partido que manejó Luis Zelaya. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por su participación. Yanni. Bueno, al partido, el Consejo Nacional Electoral le ordenó que hiciera un informe. La Secretaría de Finanzas del Partido Liberal preparó el informe y la Secretaría General rindió el informe al Consejo Nacional Electoral. Ellos evaluaron el informe y lo remitieron al Tribunal Superior de Cuentas por considerar que había responsabilidad administrativa. El Tribunal Superior de Cuentas efectivamente emitió pliego de responsabilidades, entiendo, y circuló, creo que tú recordarás, Armando, que circuló el informe del Tribunal Superior de Cuentas. Y luego lo remitieron a la Fiscalía. Pero la UFERCO lo devolvió al Tribunal Superior de Cuentas porque querían que el tribunal tipificara qué delito es el que estaban imputando. El Tribunal Superior de Cuentas nunca ha imputado delitos, eso le corresponde a la Fiscalía. Y tampoco la Fiscalía nunca había devuelto un expediente, es la primera vez que ocurre en la historia. Entonces ahí en el Tribunal Superior de Cuentas han quedado como confundidos, y porque nunca les habían devuelto un expediente ni le habían pedido tipificar un delito, y creo que ahí está trabada la cosa. La UFERCO devolvió ese expediente. Sí, efectivamente. Bueno, yo nunca sabía tampoco que la UFERCO devuelva un expediente, o sea que en otras palabras como que la UFERCO estaba protegiendo ahí a Luis Zelaya. Bueno, yo no estoy diciendo eso, yo estoy diciendo que ellos le pidieron al tribunal que tipificara el delito. Y ahí quedó. Pues lo que dice el tribunal es que ellos no tienen atribución para tipificar delitos, que eso le corresponde a la Fiscalía, y que ellos nunca lo han hecho, y es como ha quedado, como ping-pong eso ahí, pues. Bueno, por eso dicen cuando alguien quiere acusar a alguien, lo acusa, haya o no haya méritos para hacerlo, pero cuando no quieren acusar a alguien no lo acusan y punto, ¿no? Las razones sobran, buscan cualquier cantidad de excusas, pero cuando quieren entoletar a alguien, mire, yo recuerdo que había un periodista muy famoso, a mí me encantaba Jairo Alan Payet, a mi familia le encantaba, me acuerdo escucharlo, tenía un programa que se llamaba Margarito el Guardia. Margarito era un guardia, un policía, Margarito. Andaba siempre con un agente, con otro policía que se llamaba Cundo. Siempre andaban juntos, ¿verdad? Y siempre terminaba preso en el calabozo, el mentado Margarito, porque todo el tiempo me metía en macaneo, ¿verdad? Entonces, una vez querían salir con unas muchachas a dar su vuelta e invitarlas a tomarse sus fresquitos ahí, andaban, como dicen ellos, paletas, ¿verdad? Andaban acabados. Aquí Cundo le dijo a Margarito, solo queda que vayamos ahí a hacer un operativo ahí, como agentes de tránsito ahí, a pedirla a poner esquelas, y ahí, mire, ahí nos rebuscamos. Entonces, a todo el que paraban en la calle andaba completito, ¿va? Todos le decían, su licencia aquí está, sargento, sus triángulos aquí están, ¿cómo le llaman eso? Su revisión aquí está, y lo otro aquí está, enciéndame las luces aquí está, y todo. Entonces, algunos ya estaban cansados y no podían agarrar a nadie, sacarle pista a nadie, ya por último a otro, igual lo pararon, y aquí está su licencia, aquí está esto, y aquí está lo otro. Todos andaban de todo. Entonces por último le preguntó a Margarito, anda chicle, le dijo. No, le dije, te fuiste, papadito, le dije. Porque andaba chicle, te fuiste, papadito, le dije. Aquí está la esquela. Entonces, ahí está, mira, ahí está esto. Cuando quieren frenar a alguien, lo agarran por donde sea, ¿no? Yo conozco un caso ahí que no lo voy a mencionar, pero bueno. Pero cuando no quieren frenar a alguien, ahí no lo hacen y punto, ¿va? Así que para que usted lo frieguen o no lo frieguen, cuenta mucho que le caiga bien a alguien o que le caiga mal. Bueno, otra llamada antes de la pausa. Adelante, buenos días. Buenos días, licenciado Villanueva. Mucho gusto. Y un saludo ahí al próximo presidente de Honduras, señor Yanni Rosenthal. Licenciado Villanueva, la única manera de que podría usted formar una Corte Suprema sería formando una junta directiva de militares.
¿va? Y si quiere civiles, pues tendría que hacerles un lavado cerebral a todos, ¿va? Para que no sea Independientemente de cualquier politizada. partido político. Para que no sea Así politizada. es. Exacto, porque cabe porque cabe, ¿va? Le quería preguntar al señor Yanni que después de ese gran relajo que se está viendo ahí en el Congreso, que ahí se aprueba todo, sin mayoría calificada como sea, pero ahí se aprueba todo, ahí se viola la Constitución. Entonces, ¿eso le sale bien para el Partido Liberal allanar el camino para las próximas elecciones? El licenciado, abogado Yanni, ¿cree usted que usted podría aprovechar eso para ser el próximo presidente dentro de 4 años? Gracias, licenciado Villanueva. Muchas gracias por su participación desde Cotepeque. Yanni. Bueno, yo ahorita lo que estoy enfocado es a organizar el Partido Liberal, no estoy de candidato. Pero sin duda, pues lo que el amigo menciona tiene razón, que hay un poco de desencanto en varios sectores del país y con los otros partidos políticos, y se abre un espacio para el Partido Liberal y quien sea su candidato a futuro, ¿verdad? Eso está claro, mucha gente me lo ha estado mencionando, me dicen, pucha, el Partido Liberal tiene un gran futuro porque hay decepción con los otros 2 partidos y ahora el Partido Liberal se está alzando como una alternativa. Yo estoy haciendo un esfuerzo por reactivar los consejos departamentales y consejos locales que han estado durmientes por más de 12 años y me ha costado. Entonces ahora he tomado la decisión de que el Central Ejecutivo lo voy a hacer móvil durante los próximos 3 meses y el Central Ejecutivo aprobó esta idea. Y entonces vamos a empezar a ir a los departamentos a partir del 11 de junio, o sea, de este fin de semana que viene al otro. Cada fin de semana de por medio vamos a visitar 2 departamentos, o sea que 4 departamentos al mes, para que en unos 4 meses y medio le vamos a dar toda la vuelta a Honduras y logremos organizar bien cada departamento. Correcto, no ha decidido todavía lanzarse, si se va a lanzar o no se va a lanzar Yanni Rosenthal entonces. No, porque es que así como está el partido ahorita no vale la pena, ¿verdad? Entonces, primero hay que trabajar en unir el partido y en organizarlo. Y si se logra eso, pues obviamente más bien van a haber un montón de candidatos porque van a ver que hay chance, pero está bueno, pues ese es el trabajo de uno como presidente del Central Ejecutivo. Y por ahora, pues el partido dista mucho de ser lo que era hace 20 años, digamos, y entonces tenemos el trabajo bien marcado y estamos haciendo un gran esfuerzo. Hemos hecho una planificación estratégica, nos hemos puesto metas, hemos puesto indicadores y cada secretaría está trabajando en lo suyo. Perfecto. Tengo una consulta acá, antes de la pausa, me dicen, la alcaldía de San Antonio de Flores, El Paraíso, que ganó el Partido Liberal mediante recuento de voto por voto hecho por el Tribunal de Justicia Electoral el pasado 10 de enero, sigue en el limbo porque la Sala Constitucional aún no se pronuncia sobre el amparo con suspensión del acto reclamado. O sea, la toma de posesión del alcalde no se ha dado, alcalde liberal. ¿Cómo está ese proceso? Porque en ese pueblo ya se perdió la paciencia, dicen. Y tienen razón, mucho tiempo, hombre. Tienen razón. El Partido Nacional, aprovechando su poder ahí en la Corte Suprema, presentó un amparo y se lo concedieron con suspensión del acto reclamado, y entonces nosotros estamos gestionando para que ese amparo se resuelva rápidamente y ya se defina qué es lo que va a ocurrir en esa municipalidad. Pero sí, el Partido Liberal lo ganó. Y vale la pena aquí, Armando, hablar de un tema que es importante, que en la nueva ley electoral, en el proceso del diálogo que promovió el PNUD, ¿recordás todas aquellas reuniones que hubieron allá, verdad? En Hotel San Carlos y el Plaza General, todo eso. Centenares de reuniones para llegar a acuerdos políticos. Uno de los acuerdos fue separar el Tribunal Supremo Electoral en lo que ahora es el CNE y el Tribunal de Justicia Electoral, para que hubiera un tribunal de alzada. Y se suponía que ahí iban a morir todos los casos políticos. Sin embargo, ya el Partido Nacional ha judicializado creo que 2 o 3 casos ante la Corte Suprema de Justicia, específicamente ante la Sala Constitucional. Y eso es una cosa que está ocurriendo que es sumamente preocupante, porque va a llegar un momento que va a quedar pintado el Tribunal de Justicia Electoral.
Y entonces, ¿para qué hicimos ese Tribunal de Justicia? Si siempre todo va a ir a topar la Sala Constitucional y allá pues van a resolver los asuntos de otra forma. Bueno, yo por eso siempre he pensado que ese Tribunal de Justicia Electoral nunca debe haber sido creado, porque es un elefante blanco. ¿Por qué? Pues todo el mundo va a pegar allá el macanazo a la sala. Y todo el mundo, el que controla la Corte, se va a seguir controlando estos temas electorales. Imagínense, desde el 10 de enero esta gente está esperando. No, no es correcto. No, desde el 10 de enero no. Ajá. No, desde el 23 de enero. 23 de enero. Bueno, pero el caso está en que la gente ahí, con justa razón, está perdiendo la paciencia, Yanni. No, tienen razón, pues si sucede el recuento y el Consejo emitió las resoluciones que habían ganado los liberales y el que está presidiendo ahí la municipalidad es un cachureco, entonces obviamente que tienen que perder la ¿Y el Central Ejecutivo no puede presentar algún recurso como Partido Liberal ya oficial de reclamo? Porque sería un reclamo justo, pues. En un amparo solo hay una parte, que es la parte recurrente. Sin embargo, sí podría el Partido Liberal presentar una manifestación ante la Corte Suprema de Justicia apoyando la posición de los liberales, y de hecho lo vamos a hacer. Vamos a presentar la manifestación esta próxima semana. Perfecto, bueno, una información, digamos, positiva para los pobladores de San Antonio de Flores, porque en el Paraíso, porque ya se cansaron, están esperando. Ellos ganaron, el Partido Liberal ganó la elección y no le quieren entregar la alcaldía. Sigo un alcalde ahí del Partido Nacional y eso no es correcto. Debe respetarse la voluntad popular. Así que confirma a Yanni Rosenthal como presidente del Partido Liberal que van a presentar esa manifestación ante la Corte Suprema de Justicia. Otra llamada antes de la pausa. Adelante, buenos días. Adelante, buen día. ¿Se perdió? Bueno, antes de la pausa le consulto. Ayer, hombre, transmitíamos aquí en SHTV y en Hondured el evento con los periodistas. Vimos allá al doctor Denis Castro Bobadilla, que fue diputado por el partido de Romeo Orlando Vázquez Velázquez. Y él ha dicho que siempre ha sido liberal y que ha retornado sencillamente al Partido Liberal, Yanni. Pues aquí lo recibimos con los brazos abiertos. Y el Partido Liberal se siente honrado de contar en sus filas con una persona como el doctor, y estamos contentos de que él vuelva a ser liberal y esperamos que otros buenos liberales sigan su ejemplo. Correcto, y podría ir a alguna candidatura posteriormente, podría ir a alguna candidatura Denis Castro, un candidato a diputado o lo que sea, o tomarlo en cuenta, porque este es un hombre muy respetado aquí en Tegucigalpa, Yanni, y bueno, y en otras partes del país, ¿verdad? Él no tiene ningún obstáculo para hacerlo en el Partido Liberal. Yo no me opondría, y yo le pediría a los miembros del Central Ejecutivo que no se opongan y que él, si aspira, pues que tenga ese derecho. Perfecto. Vamos a ir a una pausa y regresamos con el cierre. Aquí esta mañana con nosotros Yanni Rosenthal Hidalgo, presidente del Central Ejecutivo del Partido Liberal, ex candidato a la presidencia de la República por esta institución política. Ya regresamos aquí en CHTV, en sus canales Hondured, con el personaje de hoy. Vamos a la pausa con Ban Rural. Con Ban Rural tienes dinero de volada. Te ofrecemos créditos en tan solo 24 horas. Solicítalo ya para lo que tú quieras. Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Estamos de regreso en el personaje de hoy, esta mañana aquí en sus canales Hondured HTV con Yanni Rosenthal, candidato o ex candidato presidencial del Partido Liberal y actual presidente del Central Ejecutivo. Una pregunta aquí de un amigo televidente, nos dice Armando, hágale una consulta, Yanni, si es posible en los municipios ir con una candidatura única para las alcaldías, hace la referencia acá, para las alcaldías que ya hace años no se logran ganar. Bueno, mira, interesante consulta. Sí es posible. De hecho, recordemos que hubieron 6 alianzas en este periodo que ganamos. Bueno, hubieron más, ¿verdad? Pero 6 municipios hubo alianza del Partido Liberal con Libre y las ganamos.
Y esas 6 alcaldías las encabeza de hecho los alcaldes liberales. Entonces, sí es posible hacerlo y ha ocurrido en varios municipios. Entiendo que en Duyure, en Choluteca, que fue esta alcaldía polémica que se repitió en las elecciones, hubo una alianza entre ustedes con Libre. Sí, y se llamaba Lili, la Alianza Liberal Libre. Y entonces, y ganaron. El Central Ejecutivo los apoyó fuertemente, económicamente y en todo el proceso del tema legal. Estuvimos prestos a apoyarlos a esa municipalidad, así como a las 2 municipalidades que también se han estado peleando en el Paraíso. Y pues con mucho orgullo puedo decir que la ganamos las 3. Por supuesto, pues tenemos la situación de que el Partido Nacional ha recurrido a la Corte Suprema y quiere ganar en la mesa lo que no pudo ganar en la elección, ¿verdad? Pero el apoyo que ha dado el partido, el Central Ejecutivo, a los candidatos en esas municipalidades ha sido crucial y ellos han logrado ganar las elecciones en los 3 municipios. Correcto. También entendemos que ya en Colina Santa Bárbara también hubo una alianza entre Libre y el Partido Liberal y también ganaron la alcaldía allá. En este caso el alcalde del Partido Libre, Amable de Jesús Hernández. Nada más que hoy está como director del INJUPEN. Por cierto, enviamos nuestro pésame al alcalde Amable de Jesús Hernández, actual director del INJUPEN, porque su madre falleció creo que fue el fin de semana pasado. Pues yo también aprovecho para mandarle el pésame y me voy a comunicar con él. Quiero comentarte que Amable de Jesús Hernández inició su carrera política en el jaimismo, en el movimiento de mi padre, que llamaba Movimiento Libre en aquel tiempo, liberalismo renovador. Y entonces ahí inició Amable de Jesús Hernández en el Partido Liberal, en el movimiento de don Jaime Rosenthal Olivo. Y después él se hizo libre, obviamente, y ahora pues es uno de los alcaldes más insignes de ese partido. Sí, me acuerdo yo cuando se llamaba Libre, el movimiento, ¿cierto?, de don Jaime Rosenthal, Movimiento Libre. Siempre él cobró los derechos de autor ahí a Mel Zelaya, pero nunca le pagaron nada. Es cierto, hay que cobrar derechos de autor. Otra llamada sobre el tema. Adelante, buenos días. Buenos días. Sí. Quiero preguntarle, o mejor dicho, cómo es al señor Yanni. Quiero yo decirle que por qué estaba apoyando a Cali, cuál era el plan que tenía él para elegir a Cali a ser el presidente del Congreso. El plan Cali estaba porque era el plan de Juan Orlando de robarse el Congreso, tener el poder en el Congreso. Entonces, por eso tenía 22 del Partido Liberal, 22 del Partido Libre, que los había comprado, y los 44, con eso ahí hacía 88 Juan Orlando. Este señor Yanni lo estaba apoyando con 22 diputados. Por eso él decía, cualquiera que proponga Libre, a ese voy a apoyar, dice, en el plan de él. Cuando salía ahí a las entrevistas, medio titubeaba cuando le preguntaban. Pero el plan de Juan Orlando era el plan de este señor Yanni. Y entonces, claro, él está apoyando la corrupción, porque él también está metido. Si viene y con ahorita que la oferta tiene un poquito de poder, yo creo que este señor Yanni va a salir porque aquí en Honduras nadie le ha dicho nada. Tuvieron que ser la país extranjero que venga a decirle que estaba comprándole vacas a los cachillos. Entonces, este señor Yanni por eso estaba protegiendo el plan de Juan Orlando de poner a Cali en el Congreso. Pero gracias a Dios le salió guay al señor Yanni. Gracias. Correcto. Bueno, Yanni. Qué raro habla él, todo tartamudo, ¿verdad? Como que le están diciendo al oído lo que tiene que decir. Está hablando todo como entrecortado. Mire, esa es una estrategia que tiene Libre, de la censura moral, como les dije yo al principio de este programa. Ellos, todo lo que uno hace, si no es lo que ellos quieren, entonces que uno es cachureco, que uno tiene acuerdo con Juan Orlando, que uno es corrupto.
Entonces, si uno vota como ellos quieren, entonces uno es lo máximo. Y si uno no vota como ellos dicen, entonces ya salen haciendo estos señalamientos. Es una censura moral que quieren imponer contra la oposición para evitar que la oposición podamos expresarnos. Tratan de intimidarnos, humillarnos, apenarnos, para que no nos atrevamos a estar diciendo las cosas que están haciendo incorrectamente ellos. A mí, Juan Orlando nunca me habló nada de Calix. Es más, yo con Juan Orlando ni me hablaba. A mí quien me vino a buscar fue Jorge Calix para proponerme hacer la alianza para que él pudiera ser presidente del Congreso. Luis Redondo llevó a buscar a la bancada liberal hasta el 22 en la noche, faltando una noche para elegir al presidente del Congreso, que se elige el 23. Y Jorge Calix, con tiempo, desde que ganaron las elecciones, él se empezó a acercar. Él es amigo de algunos miembros del Partido Liberal, inclusive pariente de algunos miembros del Partido Liberal. Él mismo fue miembro de la Juventud Liberal. Yo lo conocí a él cuando él era liberal, ¿va? Y entonces él se aproximó y nos pidió el apoyo y llegamos a consensos y acuerdos. Yo había prometido apoyar a un miembro de Libre. Él es un miembro de Libre, obviamente. Entonces estábamos cumpliendo con la promesa que habíamos hecho. En ningún momento titubeamos con ese tema. Siempre dijimos que íbamos a apoyar a un miembro de Libre y así lo hicimos. Y Jorge Calix sacó 85 votos propietarios, ¿verdad? Pero al final, pues el que está sentado ahí es otro. Entonces, esta censura moral que pretende hacernos libres de siempre estar tratando de señalarnos como cachurecos si no hacemos lo que ellos dicen, o como corruptos si no hacemos lo que ellos dicen, o estarle metiendo a zorre a uno que ya lo va a perseguir Luferco, o decir de que si uno vota en contra de Luferco, entonces que es corrupto. Y es que los diputados liberales estaban dispuestos a votar en contra de ese decreto de Luferco. Y entonces les empezaron a gritar los de Libre desde el otro lado del pasillo, corruptos, cachurecos. Entonces ellos se sentían mal, ¿verdad? Entonces decidieron que mejor se iban a retirar del hemiciclo para no votar. Y así que no les estuvieran gritando ni ofendiendo. Pero ese es el tipo de censura moral que a mí me preocupa mucho. Es una estrategia que no es solamente existe aquí. En Estados Unidos también le llaman social shaming allá. Es lo mismo, y en el resto de Europa también la izquierda lo utiliza muy eficazmente. Pero yo no me voy a dejar, porque yo ya identifico este tipo de estrategia que internacionalmente es utilizada, y esa censura moral aquí pues hay que señalarla y los medios también deben de identificarla. Correcto. Bueno, también hay que decirlo, y yo eso lo agrego yo en lo particular. Mire, esto de la CICIG, la gente tiene derecho a creer lo que escucha, que manifiestan algunos líderes políticos, sobre todo funcionarios. Creo que es el ministro de Transparencia, Edmundo Orellana, que por cierto, en su momento cuando se creó esa Secretaría de Transparencia, fue criticada ampliamente, porque lo que se dijo en su momento, el mismo CNA, es que el gobierno no puede investigarse a sí mismo. Y ahora no solamente no la desaparecieron como se pensaba que le iban a desaparecer, sino que le han dado mucho más poderes a la Secretaría de Transparencia, ahora que está el señor ahí, Edmundo Orellana Mercado. Pero yo sigo pensando lo mismo, o sea, un gobierno no se puede investigar a sí mismo, deberían ser organismos independientes. Pero bueno, uno de los que más habla del tema de la CICIG es Edmundo Orellana. Yo les puedo asegurar, esa CICIG no va a venir a Honduras. Le están dando a tol con el dedo a la gente. Es paja, pues, para que le quede mejor. ¿Cómo cree que va a venir la CICIG aquí con esa amnistía que aprobaron? ¿Cómo cree usted que va a venir la CICIG con el Congreso como está electo en este momento? Que hay una junta directiva en el Congreso electa por 49 diputados. Tienen que cambiar primero eso para que la CICIG venga. Tiene que venir en un escenario completamente distinto, con un Congreso electo realmente legalmente, sin una amnistía como esa que fue aprobada. Y ahora con lo que acaba también de pasar con la UFERCO, no va a venir, les están dando paja a la gente para que la gente diga que estamos combatiendo de verdad la corrupción. No va a venir, es que dejen de pajearse con eso de la CICIG. Mejor, mire, le consulto, mire qué dicen aquí Estados Unidos, a través de su embajada. Aquí dice: espero una selección y elección inclusiva y transparente de los magistrados, de los nuevos magistrados de la Corte. Son 15 magistrados. Le consulto a Yanni Rosenthal, ¿cree Yanni que esta Corte la debe presidir quién? ¿Quién debe presidir esa Corte? ¿De qué partido político debe presidir la nueva Corte? Y si la deben integrar magistrados de todos los partidos, porque aquí no nos pajiemos. Cada partido va a poner sus magistrados y aquí no le debemos estar con el dedo a la gente. Bueno, me extraña de la embajada americana que esté pidiendo una elección apolítica cuando allá en Estados Unidos es 1000% político el sistema que ellos tienen para seleccionar sus magistrados. Entonces,
Las otras dos cosas que ellos piden, que la elección sea inclusiva y que sea transparente, las compartimos al 100%, y ellos tienen unos hashtags ahí que dice transparencia y lucha contra la corrupción. También los compartimos al 100% y estamos plenamente de acuerdo en luchar contra la corrupción, en que tengamos una corte transparente y honesta, y con capacidad y habilidad. Y pues yo ya he planteado mis ideas sobre el proceso, de los cambios que se pueden hacer al proceso para realmente alcanzar ese objetivo. Porque seamos realistas, ahorita vamos a elegir la cuarta Corte Suprema con el mecanismo de la Junta Nominadora, y las cortes son tan políticas como lo fueron con el sistema anterior, antes de estos 20 años. Entonces, más que eliminar la politización, lo que tenemos que lograr es eliminar la corrupción, que al final es lo que perjudica. No tienen nada de malo. Y han habido grandes magistrados liberales, grandes magistrados nacionalistas, que han sido sumamente honestos, capaces, que han emitido fallos que inclusive pues, vale la pena estudiarlos, y han sido miembros insignes de los partidos, ¿verdad? Y eso no les quita que ellos tengan capacidades y que sean honestos y que puedan emitir decisiones trascendentales para nuestro país. Bueno, en su momento es correcto. Mire, en su momento aquí antes, la elección de la Corte se hacía con acuerdos políticos, así abiertamente, y sobre todo cuando estaban dos partidos únicamente, Partido Liberal y Partido Nacional, que era una Corte menos despolitizada, y había gente más seria, gente seria en todos los aspectos. No es que no había ingrediente político, porque en todas las cortes lo hay. Aquí, mira, aquí no nos pajeamos. Aquí no, yo conozco colegas ahí que pasan soñando, ay, que no sé qué, que no es que la trans. Esa es paja. En todas las cortes ha habido politización y va a seguir habiendo. Lo hay en Estados Unidos, lo hay en todos lados. Ahí en Estados Unidos, el propio presidente de Estados Unidos designa quién quiere que sea el magistrado. Y lo elige de su partido. ¿Ah? Solo de su partido, claro, no del otro. Exactamente. ¿Quién cree, por ejemplo, que definió la elección cuando Al Gore y George Bush? Que al final la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos paró el conteo que le llamamos aquí voto por voto en el estado de la Florida. ¿Por qué la pararon? Porque la mayoría de magistrados eran republicanos, apoyaron al candidato republicano y así se convirtió en presidente George Bush. Allá todo el mundo, usted va a Estados Unidos y dice que fue un fraude que hizo George Bush en su primera elección. Pero ya ve. Entonces aquí no, yo por lo menos yo no me voy a ir a dar a toque con el dedo y le voy a querer dar a toque con el dedo a la gente. Toda elección de corte va a ser politizada. Esa cuestión que se inventaron aquí, que la Junta Nominadora, que les hacen una serie de audiencias públicas y que transmiten hasta en vivo y que les hacen examen, paja, todo eso es paja. La gente más es que se duermen. A mí por lo menos a mí no me duermen, yo sé, ya uno ya sabe con tiempo. Mire, hace poquito, para irnos muy lejos, eligieron al sustituto de Rixi Moncada, ahí en el Tribunal de Justicia Electoral, y al otro ¿a quién fue? Eduardo Enrique Reina, el canciller. Un montón de jóvenes ahí, casi que es una burla para ellos. Fueron a participar en las audiencias públicas con una serie de exámenes que les hacen y todas audiencias y preguntas y que el patrimonio y que no sé qué, que hasta examen de orina, hasta de pupú, hasta eso les van a hacer examen a ver cómo están. Para después, mira, aquí nosotros dijimos con anticipación, con semanas de anticipación, el nuevo magistrado del Consejo Nacional Electoral se llama Julio Navarro. Aquí se lo dijimos. ¿Quién está magistrado? Julio Navarro. Les dijimos, el nuevo magistrado del Tribunal de Justicia Electoral va a ser Augusto Aguilar o el señor, ¿cómo se llama el canciller? Ernesto Paz Aguilar. ¿Quién está de magistrado? Ernesto Paz Aguilar. ¿Verdad? Esos son los que quedaron. Igual con la Corte. Les repito, yo tengo un amigo que ya tiene como 5 o 7 magistrados de la nueva Corte. Y están con eso, hay que despolitizar la Corte. No nos pajeemos. Todo eso ya está arreglado, hombre. Dejen de pajearse. Entonces, mire, le consulto. ¿El Partido Libre debía encabezar la nueva Corte de Yanni Rosenthal? Ellos ganaron las elecciones, ¿verdad? Y durante los 40 años que tenemos, 42 años que tenemos de democracia, y antes también, siempre se ha estilado que el partido que gana las elecciones encabeza la Corte Suprema. Como también en Estados Unidos, ¿verdad? El partido que gana las elecciones es el que nombra a los magistrados que van faltando durante su periodo, ¿verdad? Obama tuvo oportunidad de nombrar uno, creo que Trump tuvo oportunidad de nombrar uno o dos,
y ahorita también este presidente ya está teniendo chance de nombrar uno. Así que cada uno va nombrando los de su partido. Claro, yo no sé si alguna gente creerá que en este caso, por ejemplo, el Partido Libre, que es la primera vez que está en el poder, va a ir a buscar a sus magistrados allá a Kazajstán o a Uzbekistán, ¿verdad? A Kazajstán. Va a ir a buscar a los magistrados allá, o se va a mandar una misión lunar o una misión a Marte para que traigan los magistrados de allá. ¿De dónde creen que va a poner los magistrados del Partido Libre? A poner gente reconocida, filiación del Partido Libre, ¿verdad? Yo le digo, yo le puedo dar a usted ahorita 3 nombres, pero no lo voy a hacer porque no quiero que digan que queremos quemar a alguna gente. Son abogados buenos, y hasta donde yo sé son gente decente, pero son reconocidos miembros del Partido Libre, porque esto así es. No nos engañemos, hombre. Hay que armar grandes debates, que quiénes van a hacer, y qué es el procedimiento, que es la Junta Nominadora. A mí, por lo menos, yo no pierdo el tiempo en esa babosada, ¿verdad? No nos paguemos. Así, ahora, para finalizar, Gianni Rosenthal, si son, a ver, hay 22 diputados de Partido Liberal, ¿va? 50 son de Libre. Sí, 50 Libre, 10 de Narrala, PSH, 44 del Partido Nacional, ¿va? 43, porque están corriendo a uno, ¿no? Ah, sí, pero ahorita, bueno, hay 44 nominalmente. Hay uno del PAC, que ya expulsaron al suplente, y uno de la ADC, son 128. Vamos a ver, si el pastel se reparte en función de los diputados, son 15 magistrados, ¿va? ¿Cuánto le corresponderían al Partido Libre, al Partido Nacional y al Partido Liberal? A Narrala no creo que le den que hacer una lista ahí, le irán a dar una lista a Narrala con los 10 diputados, ¿no? Bueno, cada partido tiene sus cábalas, ¿verdad? Pero al final, pues, asumo yo que tendrá que haber un diálogo entre las bancadas, porque recordemos lo que ocurrió en el último proceso, ¿verdad? Que elegían y no llegaban a los 86 que se ocupan, ¿verdad? Se ocupan 86 votos. Entonces se ocupa el concurso de por lo menos 2 de las bancadas grandes, ¿verdad? Entonces, pues hay nerviosismo en ese sentido entre los partidos políticos. Obviamente ninguno se quiere quedar fuera y pues habrá que tener consenso. Pero yo creo que más allá de que cuánto le toca a cada partido, porque tampoco se trata de una repartición de puestos, lo que realmente nosotros buscamos es una Corte Suprema transparente, que esté dispuesta a luchar contra la corrupción y que termine con la corrupción ahí al interior del Poder Judicial. Y yo siento que tiene que haber bastantes cambios estructurales en el Poder Judicial. No solamente es la selección de los 15 magistrados lo que cambia el Poder Judicial, sino que una serie de cambios estructurales que tienen que darse en ese poder del Estado para hacerlo más transparente. Perfecto. Bueno, vamos a ver qué pasa entonces con esta elección. Creo que es preferible que avancen los partidos en diálogos, en consensos. Partido Libre, Partido Liberal, Partido Nacional, el mismo partido de Narrala, y que logren consensos para elegir la nueva Corte en lugar que estén perdiendo el tiempo engañando a gente ahí en esa Junta Nominadora. En eso sí estoy de acuerdo con lo que plantea el señor Edmundo Orellana. Muchas gracias, Gianni Rosenthal, y esperamos a ver cómo se van dando las cosas en el Partido Liberal. Creo que con lo que está ocurriendo en el país se reabren las posibilidades para el Partido Liberal y para otros partidos, porque la situación está bien compleja, y sentimos, aunque la gente se moleste y no diga estas cosas, mucha inconformidad, no solamente en Honduras, obviamente, en el mundo, con esto que está pasando, le está pasando factura con creces a nuestros países. En los mismos Estados Unidos se está sintiendo fuerte la inflación y la gente se molesta, a nadie le gusta que le toquen el bolsillo, ¿verdad? Así que podrían abrirse muchas posibilidades para los liberales dependiendo de cómo vayan haciendo las cosas en el futuro, en el camino de aquí a las próximas elecciones. Muchas gracias, Gianni Rosenthal. Muchas gracias, Armando. Gracias por la oportunidad y por el espacio, y siempre es un placer poder participar en este programa. Perfecto. Gianni Rosenthal Hidalgo, presidente del Partido Liberal, ex candidato a la presidencia de la República, todavía no ha decidido si se va a lanzar o no. Y hablando de este tema tiene que ver con la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia, el tema de la inflación que estamos viviendo los hondureños. Hay que recordar, Gianni fue ministro de la presidencia en el primer gobierno de Manuel Zelaya Rosales, se manejó, diríamos, relativamente bien la economía, y por eso lo consultamos los temas económicos, porque los maneja muy bien, pero la situación en este momento está bastante complicada
Señores, mire, esa guerra en Ucrania no es para menos, le está pasando facturas al mundo entero. Y al final, aunque algunos también aquí prorrusos, que también hay gente prorrusa en Honduras, ¿verdad? Están con Putin. ¿Sabe qué está logrando Putin? Lo único que está logrando, mire, Putin va a salir chamuscado con esta guerra. Está logrando, ya ven usted, está logrando que dos países neutrales, como Suecia y Finlandia, ahora ingresen ya oficialmente a la OTAN, por el temor a que les pase lo de Ucrania. Número uno. Número dos, oiga bien lo que está logrando Putin, la gran hazaña que ha hecho, la acción inteligentísima de Putin en Ucrania, que está masacrando al pueblo ucraniano. Hay más de cerca de 6 millones de ucranianos ya refugiados en otros países, incluido aquí en América. ¿Sabe qué está logrando? Estaba leyendo un artículo acá, ya se lo voy a leer después. ¿Sabe qué está logrando? Está logrando Putin, oiga bien usted, Alemania confirma un giro histórico al aprobar la mayor operación de rearme desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Sabe usted quién originó la Primera Guerra Mundial? ¿Sabe usted quién originó la Segunda Guerra Mundial? En otras palabras, las dos guerras mundiales. Alemania. Y Alemania se respeta, señores. Alemania no es Ucrania. Alemania se respeta. Y el señor Putin ha logrado, por primera vez después de la Segunda Guerra Mundial, que Alemania se rearme. Y el mundo lo va a permitir. ¿Por qué? Porque no pueden tener a un loco ahí cerca que en cualquier momento puede invadir ahí, hombre. ¿Sabe cuánto va a invertir Alemania en su rearme? Agárrese. Agárrese, 100.000 millones de euros. ¿Qué le parece? Es el país más rico de Europa. ¿Eh? El país más rico de Europa. 100.000 millones de euros. Alemania confirma un giro histórico al aprobar su mayor operación de rearme desde la Segunda Guerra Mundial. Esto es lo que ha logrado el señor Vladimir Putin, y aparte nos está llevando de encuentro a todo el mundo, porque esa guerra ahí ha generado toda esta crisis del petróleo, los aumentos de los combustibles, la escasez de algunos alimentos en el mundo, porque Ucrania es el país, ¿sabe usted? Está leyendo un artículo que Ucrania, la tierra es negra, o sea, es tierra muy fértil. Es uno de los países donde más se producen trigo y todo tipo de cereales en el mundo. Y Rusia es un país petrolero. Entonces toda esta guerra ha provocado escasez de alimentos, escasez de petróleo, y obviamente aumenta los productos de la canasta básica y aumenta el petróleo, aumenta los combustibles. Y en eso nos está pasando factura todo el mundo. Mira que en Honduras, todos los lunes suben los combustibles. Y luego eso trae como generación lógica aumento del pan, de los lácteos, de los granos básicos. Golpea el bolsillo de la gente, por eso la gente anda bastante molesta, porque habían prometido bajar los combustibles. ¿Cómo los van a bajar con esa guerra? Esa cuestión no se le puede pedir al actual gobierno, a la presidenta Xiomara, no lo pueden cumplir. Es imposible, que ellos quisieran no pueden. Tampoco pueden bajar la canasta básica, pues no es cuestión de que van a decretar un congelamiento de precios así por así, no es así. Entonces eso escapa, hay que decirlo claramente, a la responsabilidad del actual gobierno. Mire, estos temas no pueden ser politizados, no deben ser politizados. Y aquí somos serios y hablamos las cosas como son. Eso escapa a las manos del gobierno, escapa a las manos de la presidenta Xiomara Castro. Pero la gente que siente el golpe en el bolsillo, obviamente anda molesta porque a nadie le gusta que le toquen el bolsillo. No le gusta pues ni a la gente que vive en países ricos, no digamos un país como el nuestro y con tanto desempleo que hay en el país. Vamos a la pausa y cuando regresemos con la parte final en su noticiero matutino CHTV tendremos toda esta información, y además este tema de Alemania, que ha anunciado un giro histórico de rearme con la inversión de más de 100.000 millones de euros para hacerle frente a una eventual situación de guerra en Europa. Además tendremos información aquí local, tendremos unos informes relacionados, compañeros, con los últimos contactos que hemos hecho con nuestros corresponsales. Tendremos información, hablado por ejemplo el director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez, sobre el joven que murió asesinado, ha hablado el director de la Policía Nacional sobre el joven que apareció muerto ayer y que la policía atribuye a un enfrentamiento que se dio entre miembros de una pandilla, supuestamente esa es la versión de la policía, con
justamente con ellos, con la policía, y que ahí murió este joven, el joven que apareció el domingo anterior, que lanzó una patada a una oficial de policía y la lanzó por los aires, en las gradas allá del Metropolitano, que estuvo a punto de matarla. Hablará el director de la policía. Además han encontrado una mujer, a una fémina, otra mujer muerta allá en La Ceiba, allá en el barrio La Isla. Ha encontrado a esta mujer muerta. Ya regresamos rápidamente con la pausa y regresamos con estas informaciones.